saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde nos reunamos alrededor de la mesa, alrededor de la familia, a compartir, a escuchar, a aprender y, por qué no, a reconocer, pero también buscar soluciones de los diferentes problemas que afectan a la iglesia, a la familia, a la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy el tema es muy interesante y es un tema que nos concierne a todos en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y en muchos otros lugares. Hoy hablamos de la fe hispana. Hoy hablamos crisis y soluciones de la fe en diferentes partes del mundo. Y para esto quiero darle la bienvenida, en primer lugar, desde Roma, Italia, darle la bienvenida a José Manuel de Urquidi. José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio, por la invitación, Omar. Muy contento de estar aquí de nuevo contigo y con todos los que están viendo. Así es, para nosotros una gran alegría tenerte. Y desde Phoenix, Arizona, quiero darle la bienvenida a Christopher Pereira. Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Omar? Un honor, como siempre. Una gran alegría tenerlos, y ya de entrada lo decía Christopher justo antes de entrar al aire, este programa va a ser bien guadalupano. Tenemos a Tepeyac y Juan Diego con nosotros. Ya luego hablaremos un poco más de ellos, así es que ya de entrada vamos a encomendar este programa a Nuestra Señora de Guadalupe, porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Christopher, quiero comentar contigo. El título es Crisis y Soluciones, la fe hispana. Más bien me gustaría replantearlo ya desde entrada, ¿no? Christopher, ¿cuáles son los retos para el católico, el joven, la familia, aquel hombre o mujer hispano que tiene que salir de su país, que tiene que emigrar, que tiene que ir ya sea hacia Estados Unidos o hacia Europa? ¿Cuáles son estos retos, estos primeros retos que se encuentra aquel que sale de casa? Estás hablando, Omar, de retos en materia del mundo o los retos en la fe. Creo que en materia del mundo, en general, vamos por partes, vamos a ver los primeros retos. Antes de entrar a la fe, sí. ¿Cuáles son los retos que se encuentran en general? Viviendo en los Estados Unidos desde los 15 años, ¿right? De verdad, yo soy peruano, tengo muchas ideas sobre los diferentes rubros, digamos, en materia secular. El inmigrante, la verdad es que tiene muchas dificultades para adaptarse a este país. Yo creo que los obstáculos más grandes que encontramos en este país como inmigrante, para salir adelante, para podernos verdaderamente integrar a la sociedad, son dos principalmente: el idioma y los papeles, es como le decimos, ¿no? Si podemos quitar esos dos obstáculos del camino, la verdad es que hay muchas oportunidades. Este todavía es el país de las oportunidades. Y los hispanos que ya viven aquí muchos años lo han podido comprobar probablemente. Pero en materia de fe, lamentablemente, y estos están conectados, en materia de fe, venimos a este país para salir adelante. Se usa mucho la frase para buscar el sueño americano. Y en esa búsqueda, Omar, nos perdemos. Nos mudamos a un vecindario junto a los Smiths, o tal vez, quién sabe, familias de diferentes partes del mundo también, inmigrantes como nosotros. Y empezamos a ver el progreso de una manera muy material. Una vez tuve una conversación con el arzobispo Gómez de Los Ángeles, y yo le preguntaba sobre esto: ¿qué es lo que pasa con los inmigrantes? Segunda y tercera generación se alejan de la fe. Y él, la verdad es que lo señaló, y estoy convencido que esa es una de las grandes razones por las que segunda, tercera generación nos alejamos de la fe. La prosperidad. Lamentablemente, Omar, la prosperidad, que es en sí una bendición que viene con migrar a los Estados Unidos, es también el riesgo de alejarse de la fe, porque empezamos a sentir, lamentablemente, nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que ya no necesitamos Dios. Nosotros ya la hicimos, vamos a decir, ¿verdad? Y vamos dedicándole a Dios menos espacio en nuestra vida. Yo diría que ahí está, en realidad, el gran reto. La prosperidad, el que buscamos, no es fácil de conseguir. Hay obstáculos, ya mencioné los dos principales, pero si la alcanzamos a medida que crecemos en prosperidad, lamentablemente corremos el nuevo riesgo de Dios.
Exactamente, y que José Manuel, también esto, bueno, viéndolo como aquel que inmigra, aquellos que llegan, y bueno, Christopher menciona algunos de estos retos, pero también, por así decirlo, José Manuel, tenemos la otra cara de la moneda, por ejemplo, aquellos que por razones de trabajo, que por razones de estudio, tienen que inmigrar, salir de su casa, y que también tiene una gran influencia, José Manuel, la base fundacional, ¿no? Porque a veces pues si no tienes una buena base de fe, llegas a una cultura nueva, a un idioma nueva, a opciones nuevas y dices, bueno, pues mi fe, bueno, pues se quedó en Latinoamérica, ¿no? Entonces, también, José Manuel, hablar un poco que en estos retos también se conlleva la familia y la base fundacional, ¿no? Sí, y eso es algo que vemos muchísimo, ¿no? Este tema de, al final, pues sí, la fe fue algo cultural mientras yo estaba a lo mejor en México, en mi caso, o en mi país de origen, de quien sea donde estaba, y ahora la realidad en Estados Unidos, por diferentes razones, pudiera ya no seguir. Y es una cosa, a lo mejor, no sé si irónica es decir la palabra, pero a lo mejor un poco también contradictoria. Como sabes, pues ya casi la mitad de los católicos en Estados Unidos son latinos, pero al mismo tiempo estamos perdiendo muchos que se están ya llamando, como dicen en Estados Unidos, los nones, los que no se identifican ya como católicos. Nosotros sabemos que están bautizados, eso no se quita, ¿verdad? Pero a final de cuentas ya no están practicando la fe y ni siquiera se identifican, se sienten como católicos. Ahora, ¿por qué está pasando esto a varios niveles? Sí, esto que dice, que nos estaba platicando ahorita Christopher, es súper importante, la secularización que pasa de manera tan acelerada. Podemos hablar de los medios de comunicación, podemos hablar también del papel de las escuelas católicas en Estados Unidos, las universidades, lo poco que hay latinos ahí, ya sea migrantes o aún de segunda, tercera generación. Creo que podemos entrarle a mucha carnita al respecto en este espacio, Omar, pero sí, tristemente la realidad, sea la razón y el momento en el que vienen, es que en un poco tiempo pues estamos perdiendo la fe de los latinos en Estados Unidos. Exactamente. Y que, Christopher, aunado a lo que ustedes dos han mencionado, también hay un factor que a veces nos cuesta trabajo y es este cambio de decir, bueno, soy migrante con la esperanza de un día volver a casa, lo que casi rara vez pasa, ¿verdad? Porque al final aquel que inmigra, que en una idea inicial dice, bueno, voy a ir migrar por un par de años, en su gran mayoría ya no terminan regresando. Entonces, Christopher, ¿qué tanto influye también esa, por así decirlo, esa conexión y no desconexión? Todavía estar atado a mi país de origen, a lo que quiero que sea y a la misma vez no me acabo de adaptar a mi nueva realidad. Sí, la verdad es que en los Estados Unidos lamentablemente ganamos mucho y perdemos bastante también, Omar. Esa es una realidad. Lo vemos desde el idioma, que se nos empieza a ir el español o lo empezamos a masticar ya, y el inglés nunca en realidad lo hablamos tampoco perfectamente. Pero en materia de valores es similar. Tratamos de asimilarnos en la medida de lo posible, algunos más que otros. Hay personas que se quedan en la comunidad hispana y la verdad rehúsan integrarse a la sociedad americana y creo que eso no necesariamente es sano. Y algunos de pronto lo hacen de una manera extrema, ya. Renuncian a su herencia, renuncian a sus valores, renuncian a lo que recibieron de sus padres, de sus abuelos. Yo hablo con personas, de seguido, personas que vienen de familias de cristeros, que sus abuelos pelearon para defender la fe en México. Y yo veo que aquí en los Estados Unidos, lamentablemente, se olvidan de esa sangre derramada generaciones atrás por la defensa de la fe, por la defensa de lo que es justo, de lo que es bueno, eh, por integrarnos a una sociedad que la verdad es que nos ofrece cosas que se ven atractivas, pero que en realidad por dentro están vacías. Entonces, lo que yo he visto es que mientras más profunda ha sido la formación en la fe del inmigrante, más fácil es retener. Verdaderamente decimos que cuando se están yendo de la iglesia para convertirse en ateos o se están cambiando de religiones. Pero yo creo que en realidad los que están yendo, lo que se están cambiando, nunca fueron católicos. En realidad no tenían una auténtica formación en la fe, no tenían un piso sólido por el que estaban
bautizando, nunca se identificaron aquí en su esencia como católicos y fue muy fácil convencerlos, persuadirlos, engañarlos, ¿no? Entonces la formación continúa siendo esencial. Exactamente, que es algo, José Manuel, de lo cual a veces no lo hablamos lo suficiente o a veces no nos atrevemos a reconocerlo, de que todavía hay un gran trabajo que hacer en la formación, pero también, José Manuel, en la retención, en decir cómo es posible que estemos perdiendo, como tú ya bien lo decías, tantos jóvenes a ninguna religión o a religiones protestantes, o que simple y sencillamente no se atrevan a abrazar o a vivir su fe, su catolicismo. ¿Es solo esto, José Manuel, una cuestión meramente de formación o puede haber más de trasfondo en todo esto? Yo creo que, pues sí, digo, definitivamente hay mucho que podemos centrarle. Una de las causas es esto que, bueno, Christopher decía de que realmente no viven la fe. Sí, bautizados somos la mayoría de los latinoamericanos, ¿no? Y obviamente hay gracia en el bautismo y somos católicos. El tema es que muchas veces, tristemente, es un catolicismo que termina siendo algo cultural, ¿verdad? Algo que es meramente social o simplemente pues hasta familiar, que obviamente tiene muchas cosas buenas y aunque vayan a misa a lo mejor de repente, una vez al año, dos veces al año, o para los sacramentos, cuando vaya a haber una primera comunión, confirmación, matrimonio, etcétera. Al final de cuentas, claro que hay gracia en los sacramentos, pero nos quedamos básicamente esperando, ¿verdad? O solamente nuestras devociones populares, ¿verdad? Y sí, platicaba de hecho hoy hace rato con un obispo en Chile y hablaba precisamente de la migración que tienen de Venezuela y cómo están llenando las iglesias en su diócesis, etcétera, etcétera. Y decía, el tema es que al final es lo mismo que nos pasa con Estados Unidos, ¿verdad? O sea, al final nos falta saber por qué estamos haciendo las cosas y a la primera de cambio, claro que tendemos a amarrarnos, a agarrarnos de la Virgen, de la Iglesia, de una comunidad católica y eso ayuda demasiado. Obviamente hay gracia y demás, como decía, pero nos falta ahondar mucho en qué estamos haciendo desde la familia, ¿verdad? Para formar a nuestros hijos. Y obviamente, pues, ¿qué empezamos a hacer con los papás? Mi generación, los millennials, estamos rompiendo aún eso que se hacía al menos antes por tema cultural de los sacramentos, de la oración en la noche, bendecir los alimentos, cosas tan sencillas que a lo mejor eran sociales, culturales, pero había gracia y se iba quedando algo, este concepto del bien y el mal, esto que había algo más grande que nosotros, Cristo que murió, básicamente el querigma, de alguna forma ahí estaba, ¿no? Ahora, pues mi generación está rompiendo eso, tal cual esa cadena con, no solo en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Y es algo que empezamos a ver, pero que lo vamos a ver sobre todo en 15, 20 años, ¿no? Entonces, sí, formación, pero no solo de nuestros hijos, sino de nosotros mismos. Y al final es un tema de corazón, de conversión de corazón, ¿verdad? Que de alguna forma nos quedamos en la devoción popular y nos falta realmente una devoción informada, pero al final un encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Creo que por ahí Exactamente. empieza todo. No, y tienes mucha razón, José Manuel, en este proceso en este proceso del querigma, del primer llamado, ¿no? Del primer testimonio que después mueve a la conversión y bueno, luego nos manda a la misión. Christopher, tú lo mencionabas hace un ratico cuando estabas charlando y hablabas acerca de que a veces nuestra manera de vivir pues está muy centrada, pues se puede decir en los bienes materiales, en el éxito, en salir adelante, en procurar que los hijos tengan una carrera, tengan un mejor bienestar, que sean mejor de lo que yo estuve, ¿verdad? Entonces, muchas veces, aunado a lo que dice José Manuel, Christopher, se nos está olvidando también que como familias, que como hijos, también estamos llamados a la santidad. Por supuesto que lo estamos olvidando, no es algo de lo que se habla lo suficiente, no es algo que entendamos todavía bien. Fíjate que yo veo familias aquí en la comunidad hispana en las que papá y mamá llegan y los dos trabajan. Y a veces los dos tienen dos trabajos. ¿Quién está criando a los hijos? Eso no es algo nuevo, no es un fenómeno nuevo, es algo que siempre ha estado de la mano de la migración. De hecho, es así como se dieron origen en Los Ángeles las pandillas. Las pandillas que luego por un fenómeno distinto regresaron, fueron deportados muchos pandilleros a Centroamérica
ya sabemos todo lo que eso fue. ¿Qué es lo que sucedía con estos jóvenes? Estos jóvenes estaban siendo criados en casa sin papá, sin mamá. Papá y mamá vivían en la casa, pero estaban siempre trabajando. Este es un caso extremo. Hay familias hispanas que definitivamente no es el caso, pero creo que lo que sucede cuando venimos al norte es que perdemos el norte. Insisto, buscando esa prosperidad, ese sueño americano, no estamos viviendo la fe y no estamos dándole su lugar a las cosas más importantes en la vida, ¿no? Sabemos que debe ser primero Dios, luego familia, luego el trabajo y todo lo demás. Pero si examinamos el tiempo que le dedicamos a cada una de estas cosas, verdaderamente refleja esto, ese orden de prioridades. Estamos verdaderamente viviendo una vida de oración, una vida sacramental. Estamos hablándole a nuestros hijos, estamos transmitiéndole por el ejemplo a nuestros hijos. Como decía José Manuel, verdaderamente lo que es vivir la fe, que Jesucristo es otro miembro de la familia, el más importante, ¿verdad? Nuestro modelo. Exactamente, y que va aunado con aquello que has mencionado en un par de ocasiones, José Manuel, y que creo que vale la pena todavía profundizarlo un poco más. Y mientras los escucho a los dos, no dejo de pensar en los cientos y miles de jóvenes hispanos que en este mismo momento están empezando los procesos de formación para la confirmación. Y son cientos por parroquias en todo lo largo y ancho de los Estados Unidos. Llega 2 años después de todo un proceso de catequesis, reciben la confirmación y la triste realidad es que muchos de ellos no vuelven. No sabes ni dónde terminan, no se integran a la comunidad, no forman parte de nada, simplemente quedó como algo de lo que te quiero preguntar, José Manuel, algo cultural. Tú lo has mencionado en un par de ocasiones, pero para que lo acabemos de entender, cuando hablas acerca de esta fe que solo es cultural o que se hace porque así me lo han enseñado, ¿qué realmente significa y cuál es el reto de esto para nosotros que en este momento estamos escuchando y por qué no nos estamos teniendo a reflexionar, oye, ¿en dónde estoy yo? Háblanos un poco más de esto que dices cultural. Sí, mira, esta parte que a veces es difícil hasta que obviamente uno tiene difícil de entender qué significa y a lo mejor teóricamente podemos decir lo que sea y que sí, que empieza con el querigma y luego esto. Al final regreso, es un tema, esto no es de valores, ¿verdad? En el sentido humano, no es de reglas, no es de ir a un lugar, no es de una comunidad. Al final lo que los católicos queremos es que esto es de una relación y es con una persona que es Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí es lo que nos falta tener. La parte cultural, que a lo mejor lo estaba yo diciendo en un sentido pues negativo, ¿verdad? Que no hay esa parte, simplemente nos gusta a lo mejor lo de afuera del pastel, ¿verdad? Pero realmente no entramos a la carnita de lo que es. Creo que también podemos aprovecharlo para bien, podemos enfocarnos solo en esta parte que, bueno, pues si me acuerdo de niño con mi abuelita, el rosario, que las posadas, todo el mundo tiene muchas de esas historias latinos en cualquier lado y especialmente en Estados Unidos, y eso les remonta a sus tradiciones, sus raíces, de dónde vienen, todo lo que es su familia, ¿no? Y ahorita que pudiera seguir, te digo, como por ese camino mucho hablando a lo mejor negativamente, de que no entramos a detalle, no hay esta relación personal con Cristo, no estamos incrustados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero sabes que también vemos que a nivel secular en Estados Unidos con los latinos hay una, al menos digamos mi generación y todavía desde los últimos generación X que le llaman, los que son arribita de los 40, ¿no? Y sobre todo en los de 30, este deseo de contrario a sus papás, sí aprender, sí enseñar, perdón, a sus hijos español, sí enseñarles a sus hijos más de culturas, de dónde vienen, de las raíces, de estar orgullosos de lo que son. Entonces creo que ahí como iglesia, esto que yo decía, pues a veces nos quedamos en lo cultural y ahí vamos. Ahora los millennials que no aprendieron español de chiquitos porque la cosa era asimilarse, la cosa era ser lo más gringo posible, pues se dieron cuenta que pues no, ¿verdad? O sea, ni de aquí ni de allá, al revés, están siendo orgullosos y a sus hijos le están enseñando, y esto es un tema que se está viendo secularmente, un trend que se está viendo secularmente. A ver, es un buen momento, ¿no?
¿qué podemos hacer como católicos en Estados Unidos? ¿Qué podemos hacer como iglesia para realmente, sí, agarrarnos de la parte cultural, que quieras o no, ahí está en la mayoría de los latinos, porque la mayoría han sido bautizados católicos desde chico, la mayoría tiene historias en su familia ligadas a la fe. A ver, ¿cómo rascamos para que eso que dijiste tú, que después de la confirmación, pues ya no regresan? Para que no sea así, sino para que precisamente sea de las cosas que puedan estar orgullosos, que le puedan también querer pasar a sus hijos, aunque a lo mejor ellos no lo vivieron, para ir llegando a tener esta relación personal con Cristo, para sentirse parte de la iglesia. Y obviamente no es un tema de la noche a la mañana, ¿verdad? No es, o sea, hay que acompañarlos en este proceso y pueden ser 2, 3 pasos, si Dios quiere, super express, pero normalmente no, van a ser cientos de pasos, miles de pasos de irlos acompañando, y para eso, como Iglesia Católica en Estados Unidos, como organizaciones, las diócesis, los diferentes apostolados que hay católicos en Estados Unidos, pues tienen que estar haciendo cosas con los latinos jóvenes con familia, o para estos latinos que están buscando esa identidad porque no saben qué soy americano, pues sí, porque a lo mejor nací acá o desde muy chico, pero soy latino, pero a ver, esta parte de mi, digamos, cultura latina, de mis raíces, que está todo ligado muchas cosas a la fe, ¿dónde está? Y desde ahí gancharnos para irles llegando a su corazón, presentarles a la persona que es Cristo, ¿verdad? Y bueno, ahí creo que tenemos una larga tarea que hacer en Estados Unidos. Creo que la iglesia está levantando, a lo mejor un poco abriendo los ojos, pero estamos perdiendo a muchos y tenemos que poner las pilas ya. Exactamente, hace un par de años atrás, una de las estadísticas que yo veía y que era preocupante, ¿no? Decía, por cada persona que recibimos en la vigilia pascual, perdemos 23 al año. Una estadística que daba mucho que pensar. Christopher, tú tienes una larga experiencia trabajando con la iglesia, sirviendo a la iglesia como un hombre de fe, y luego ya hablaremos de cada uno de las obras y de los trabajos que están haciendo. Pero Christopher, de entrada en general, esto no es algo nuevo para la iglesia, y esta es una preocupación que ya tiene por muchos años la iglesia en Estados Unidos. Háblanos un poco acerca de todo este trabajo que la iglesia, de nuevo, no es que sea algo que no se había figurado. La iglesia ya lo viene pensando e intentando trabajar, ¿no? Estás hablando de la pérdida de fieles. Mira, sí, la iglesia tiene que, y lo está haciendo. La verdad es que nuestras oraciones están siempre con los obispos de la iglesia aquí en los Estados Unidos y en el mundo, el Papa. Eh, pero la iglesia tiene que reexaminar. Yo creo que hay dos frentes por los cuales se tiene que combatir a este enemigo, que es la secularización y la pérdida de fieles. Dos frentes, sencillitos. Yo no estoy reinventando la rueda aquí. En casa se tiene que vivir la fe, pero concretamente tiene que haber un plan de vida espiritual. Cada padre de familia tiene que vivir un plan concreto de vida espiritual personal, uno para la familia. No podemos dejar la fe a que suceda por inercia. ¿Cuándo vamos a rezar? ¿Cuándo vamos a rezar el rosario? ¿Qué tan seguido vamos a ir a la confesión? ¿Quién va a ser el director espiritual de la familia a donde voy a llevar a mis hijos para que reciban esa dirección espiritual? Pasos concretos, como sabemos planear una quinceañera y una boda y tantas cosas, ¿verdad? Hay que planear nuestra vida espiritual. Eso se llama plan de vida espiritual, personal y familiar. A nivel iglesia, ¿cómo admiro yo a los pastores que dejan todo lo que tiene que ver con el aspecto administrativo de la parroquia al personal de la parroquia? Ellos toman las decisiones más importantes desde arriba, no se involucran en la minucia de la parroquia y se entregan por completo a los sacramentos, ofreciendo largas horas de confesión en la parroquia, múltiples oportunidades para confesar en la parroquia. Hora santa, abren, si no había, crean una capilla de adoración eucarística permanente, verdaderamente entregados a los sacramentos, ¿verdad? Cada minuto útil que tienen como sacerdotes, dejando y respetando su tiempo de descanso, que lo necesitan también, no se lo dedican a las cosas que puede hacer otra persona laica, parte del personal de la historia, de la parroquia. No necesitamos buscar o recrear planes pastorales o crear nuevas ideas, ¿no? Tenemos que regresar a lo básico,
dedicarle más tiempo, pensar más los sacramentos y hacer que la gente entienda que en todos los sacramentos, no solo en la Eucaristía, está Jesucristo. Exactamente, y que José Manuel, esto va aunado no solo con el esfuerzo que tiene que hacer la iglesia como institución, como bien dice Christopher, pues que los padres, que los sacerdotes vuelvan a ser sacerdotes. Para esto, José Manuel, se necesita que el laico, que las personas como tú y yo, que las personas de a pie nos involucremos más también como parte activa de la iglesia, ¿no? Sí, esto que bueno, esta revolución, digamos, que nos está cayendo el 20, aunque llevamos a lo mejor 60 años y bueno, desde el principio de la iglesia tampoco es una novedad, ¿verdad? De la bautizados tenemos, nos hace todavía falta a muchos laicos que nos caiga el 20, que no es cuestión del obispo, no es cuestión del padrecito, ¿verdad? O sea, es mi cuestión donde quiera que yo esté, yo como esposo, yo como papá, yo como empleado, yo como emprendedor, yo como empresario, yo como estudiante, lo que sea, ahí es donde tengo que hacer, ahí donde yo estoy llamado a ser sal y luz de la tierra, ¿verdad? Y si no estamos haciendo eso, pues bueno, pues realmente no estamos respondiendo a nuestro llamado como bautizados, ¿no? Entonces esa parte es súper importante, Omar. Y regresando un poco a lo mejor a lo que estaba diciendo Christopher, también sí vamos un paso atrás todavía. Estamos, como decíamos, la mayoría de los latinos, es más, la mayoría de los bautizados no son practicantes, ¿verdad? Algunos sí, ya ni siquiera se consideran católicos, pero otros todavía se siguen diciendo católicos. Les podremos decir lo que sea, católicos light, católicos no practicantes, católicos de Navidad, de boda, De Pascua, cafetería, de lo oye. que sea, de cafetería, etcétera, etcétera, pero son bautizados, ¿verdad? Y ahí están, y hay gracia, y ahí están. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Sí, no están yendo a la iglesia, no tienen esta conciencia de todo lo que debe hacerse en la familia para formar a sus hijos, para inculcar pues, la oración, para presentarles a Cristo, etcétera, etcétera, para tener una vida de gracia. No hay esa conciencia porque no hubo formación, porque ya no son practicantes y por miles de razones que también pudiéramos echar la culpa obviamente al mundo, ¿verdad? Y también podemos hacer una culpa como iglesia, lo que hemos hecho. Pero el paso antes, ¿qué estamos haciendo para llegarles a ellos? Eso es lo que yo creo que ahorita también, sobre todo el Papa, desde el Papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, nos está invitando, ¿verdad? A hacer esa iglesia en salida, estar allá afuera, donde está la gente, ¿verdad? Allá en las periferias existenciales. Ahí está la gente y más, hablando de los jóvenes, ¿cuántas estadísticas, cuántos estudios, cuántas cosas no recibimos ya que tenemos datos de la soledad terrible en la que están, de las depresiones, de las angustias, porque están adaptados a sus aparatos todo el día, etcétera, etcétera, y tantas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Ya ni siquiera, deja tú que están yendo a la iglesia, pues muchas veces ya ni siquiera están en las plazas, en los parques, en el deporte, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Ahí es donde tenemos que estar para irlos acompañando en su camino a la fe, ¿no? Pues qué interesante planteamiento, José Manuel, y exactamente ese va a ser el segundo segmento, porque no todo es crisis, no todo es esta situación, hay mucha esperanza y hay mucha buena gente haciendo cosas muy buenas, respondiendo a esta pregunta que nos plantea José Manuel. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a escuchar lo que Christopher, lo que José Manuel y todo el esfuerzo que ellos hacen están haciendo. Quédese con nosotros, vamos a tomar una pequeña pausa, pero ya lo sabe, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, comparta y síganos en Facebook, nos encuentra como Perspectiva EWTN, y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante.
Perspectiva Católica, continuamos hablando de la fe hispana, crisis y soluciones, desafíos y soluciones, retos, y con una pregunta que nos lanzaba así como un muy buen strike a la zona media para pegarle de home run, nos lanzaba José Manuel hace ratito, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, le toca en turno en la caja de bateo a Christopher, no sé por qué me salió el béisbol, pero bueno, Christopher, hay buenas noticias, la vas a volar de home run, ¿verdad? Porque hay mucha gente haciendo cosas muy buenas. No todo es crisis, no todo es malas perspectivas, pero hay mucha gente haciendo muy buena y empecemos hablando de esa mucha gente haciendo mucho bien. Háblanos del Tepeyac Leadership Initiative. ¿Quiénes son ustedes y qué es lo que están haciendo? Gracias, Omar. Desde luego, así siempre ha sido en la iglesia, en realidad, ¿verdad? Desde los tiempos de Jesucristo. Los tiempos han estado duros, pero ha habido buena gente ahí tratando de cambiar las cosas. Nosotros tenemos una organización, soy parte del liderazgo de una organización que nació aquí en los Estados Unidos, ahora es internacional, todavía gran parte de nuestro trabajo es para los Estados Unidos, que se dedica básicamente, esencialmente, a una cosa, Omar, a formar líderes. Nuestra misión es la de formar líderes laicos, pero no líderes laicos de la manera tradicional, de la manera que llega a nuestra mente. Cuando pensamos en líderes laicos, lo primero que pensamos es una persona involucrada en la parroquia, una persona involucrada en la diócesis, en un ministerio, en un movimiento. Estas cosas son buenas, buenísimas. La iglesia las necesita y las desea, pero no es lo que nosotros hacemos. Nosotros formamos a líderes laicos, particularmente profesionales, para ejercer un liderazgo católico en el mundo, afuera, en el mundo secular. Concretamente en áreas como educación, salud, gobierno, los negocios. Nos enviamos con una misión muy, muy concreta, la de insertar en todas esas mesas de toma de decisión. Esa es nuestra misión, la visión, formar líderes para la sociedad civil. Lo hemos hecho tradicionalmente por los últimos 8 años con nuestro programa TLI, Tepeyac Initiative, dedicado a la Virgen y a San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego. Y desde el año pasado tenemos una segunda plataforma de la cual estamos muy, muy emocionados, que es la conferencia en inglés The Hour of the Laity, la hora del laicado. La gente puede buscar en internet The Hour of the Laity, la hora del laicado. La conferencia toma lugar en el sur de California, la diócesis de Orange, el día 7 al 9 de noviembre, en el Christ Cathedral, la catedral de la diócesis. Ahí mismo va a ser la conferencia. Y lo que hacemos en la conferencia lo hemos venido haciendo por 8 años en el programa TLI, solo que es una experiencia más corta y también bastante cargada de información. Sí, sí. Experiencia verdaderamente poderosa. Es darle recursos, tomar, conectarlos, porque una de las cosas que necesitan los laicos para ser líderes eficaces es conectarse, saber que hay otros que comparten nuestros valores, no estamos solos, unirnos como una red de líderes, juntos trabajan para influenciar el mundo con los valores del. Eso es lo que hacemos, nos emociona mucho, es la misión que digamos que Dios nos ha dado y sí, nos da mucha esperanza. Exactamente, y nosotros, ¿verdad?, que los hemos seguido de cerca y que en otras oportunidades hemos tenido la oportunidad de charlar contigo y con todo el trabajo que están haciendo, ciertamente nos llena de mucha esperanza. Y de igual manera, José Manuel, este no es el único esfuerzo y bueno, pues hoy que estamos en este programa tan guadalupano, también ustedes, Juan Diego Network, están haciendo una obra muy interesante en un mundo, porque ya no es una frontera, ya no es un sueño, ya es un mundo, ya es, tomando tus propias palabras, José Manuel, lo has dicho en más de una ocasión, en una cultura digital. Háblanos un poco de Juan Diego Network y de toda esta buena lucha que están dando en esta cultura. Sí, buena lucha. Luego es fácil ver todo lo que falta por hacer, pero bueno, estamos en la buena lucha, como dices. Pues bueno, nosotros lo que intentamos hacer, lo que sentimos como llamado del Señor es ser Juan Diego hoy en día, por eso sale Juan Diego Network, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Juan Diego hace casi 500 años? Que estamos a punto de
básicamente, aunque no se sentía nada capacitado, aunque no sentía que tenía lo que se necesitaba básicamente, que le estaba pidiendo la Virgen Guadalupe, que era básicamente ir pues que no el obispo, imagínate, en aquel entonces obispos español, era de los conquistadores, eran príncipes, ¿verdad? Y le pide a este indígena de una raza recién conquistada, le pide ir con él, hablar con él. Imagínate lo que fue todo eso, y él varias veces le dice, ¿no? Si vemos el Nican Mopoa, pues como no se sentía listo para esa tarea, pero al final, ¿qué hace? Aunque le sacó varias vueltas, como yo, como muchos de los que estamos acá viendo, al final dice que sí, le hace caso, básicamente hace lo que ella le dijo. ¿Qué fue? No tengas miedo. Hizo lo que ella le dijo. ¿Y qué pasó en la evangelización de América? Cambió todo. No por Juan Diego, sino, ¿por qué? Porque dijo que sí, porque le hizo caso. Y se dio cuenta que no era por lo que él traía a la mesa, como decimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos nosotros intentando no solo hacer, sino acompañar a otros que están llamados a ser Juan Diegos hoy en día, y en esta cultura que básicamente, como dices tú, pues es donde están inmersos muchos hoy en día, muchos no solo nuestros jóvenes, ¿verdad? Pero principalmente nuestros jóvenes que ya nacieron casi con uno de estos acá bajo el brazo, ¿verdad? Ahí están. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Oye, José Manuel, y te pregunto, porque puede que más de una persona no se haya dado cuenta de esto, ¿es la cultura digital, es el mundo digital un espacio también para nuestra fe? Es decir, no solo basta con llevarlos a la iglesia o, como lo hemos estado compartiendo, pues formarlos en la fe en casa, es decir, ¿también ahí hay espacio para la fe? Bueno, súper importante eso que dices. Yo creo que hay que diferenciar así como hay una oficina, una secretaría, dirección, departamento, como le llamamos en las diócesis de evangelización, y hay otra de catequesis, y a lo mejor en algunas hay un tema de pastoral, ¿verdad? De acompañamiento. Lo mismo es en línea, ¿verdad? Sí, hay espacio para la formación, pero claro que la formación principal debería darse en casa, ¿verdad? El tema es el mundo digital, digamos, todo lo que está pasando en lo que Benedicto llamaba el continente digital, pero que ahora vemos como una cultura, porque tiene su propio lenguaje, tiene las diferentes características que definen una cultura. Ahí está la gente. Entonces sí, vamos a formarlos, pero también vamos a llegarle a los que están todo el día nada más dándole así, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar ahí donde están, para alcanzarlos con el amor de Cristo, con su misericordia, con Él, que es la verdad. ¿Para qué? No solo para que se sientan bien, porque, ay, bueno, vi algo bonito, ya sentí que una oración tal, obviamente eso es muy bueno, pero con el fin último de, como decía Juan Pablo II hace 22 años en una carta que está ahí un poco escondida de repente, estar ahí para traerlos una experiencia cristiana de comunidad, decía él, y yo agrego, para traerlos a la vida sacramental. Entonces, lo que intentamos nosotros hacer a través de diferentes iniciativas, y una Juan Diego Network, tal cual, a través de podcast y demás cosas, pero también con un laboratorio de evangelización, con otras cosas que trabajamos con otros, digamos, creadores de contenido y misioneros digitales, que se llama La Iglesia Te Escucha, es precisamente, a ver, vamos a estar ahí, donde está la gente hoy en día. No están yendo a las iglesias, no están yendo a una vida de comunidad, entonces tenemos que estar ahí donde están, para traerlos, ¿verdad? Para traerlos a Cristo, para traerlos a los sacramentos. Y ahora, si acá también los podemos formar, porque bueno, pues estás manejando, estás barriendo, estás trabajando, claro, en el mismo instante puedes estar escuchando podcast, puedes estar haciendo otras cosas, claro que hay que aprovechar esos momentos. Y también es un lugar para acompañar a aquellos que están haciendo preguntas, que quieren acercarse a la fe, pero no saben cómo, o no confían de alguna forma en su realidad actual que les rodea. Entonces, bueno, es un lugar al que estamos para llegarle a la gente, digamos, llevarles a Cristo, que les llegue a sus corazones y que se vengan a una vida sacramental y a una vida de caridad, básicamente, ¿no? Y que precisamente, Christopher, va muy de la mano con lo que tú nos decías, y a más de uno ahora mismo nos puede hacer reflexionar. Decías tú, bueno, en el Tepeyac lo que hacemos, formamos líderes para reinsertarlos en donde ya están. Porque, Christopher, estoy más seguro que habrá alguien viendo este programa que dirá, bueno, pues yo creo en Dios, soy católico, me porto bien, trato de hacer el bien, pero ¿cómo me vuelvo un agente de cambio en mi trabajo, en la oficina, en la construcción, en donde yo sea que me desenvuelvo, ¿verdad? Soy el manager, soy el CEO,
de todo esto. Christopher, un poco por qué la importancia de formar este liderazgo en Cristo. No solo más de los no sé cuántos miles de cursos de liderazgo que existen seculares, ¿verdad? Que populan las redes sociales que están por donde quiera, pero ¿por qué un liderazgo enfocado en Cristo, Christopher? Claro, Omar, fíjate, hay dos dimensiones de esta idea de traer a Cristo a la oficina o al taller o a la fábrica, a donde quiera que uno trabaje. Ser Cristo para los demás, ¿verdad? Ser agente de cambio ahí donde estamos. Hay dos dimensiones. La primera, la mayoría de los cristianos, de los católicos, la entendemos claramente. Tenemos que dar un buen testimonio de vida. Y con nuestra palabra a veces, sí, pero principalmente con nuestra conducta, con la manera en que nos comportamos, de tal manera que la gente verdaderamente nos considere gente íntegra, personas con principios. Y sabemos, todos sabemos, en la oficina, en el taller, ahí donde trabajamos, ¿quién es la persona que todos respetan? ¿Quién es la persona a la que la gente de pronto va o cuando busca algún consejo? Esa es la persona en la que debemos buscar convertirnos. Que la gente nos busque, nos pregunte cuál es la razón de tu alegría, cuál es tu secreto. Eso es lo que queremos. Queremos llegar a ese punto para compartir con ellos y presentarles a nuestro amigo Jesucristo, efectivamente. La otra dimensión, esa es la que se ignora mucho, esa es la que no se explota lo suficiente. Y eso es lo que enseñamos nosotros. Cuando nosotros buscamos activamente ascender de manera profesional, por las razones correctas, para darle a Dios toda la gloria, para ser espejos que reflejan su luz. Pero buscamos activamente ascender y crecer profesionalmente. Lo que sucede es que eventualmente nos van a poner en un puesto de supervisión, nos van a poner en un comité, vamos a tener la oportunidad de influenciar a otros. Vamos a encontrar las oportunidades de sentarnos en esas mesas de toma de decisión. De eso no se habla lo suficiente, Omar. En cada institución humana, detrás de cada institución humana, un hospital, una universidad, un negocio, hay un grupo de personas que se reúnen regularmente para crear las políticas de la organización, para dirigir la organización. Esas son las mesas de toma de decisiones que se conocen en Latinoamérica, consejos, hay muchas maneras de llamarlas, pero juntas. Pero en estos lugares es donde se toman las decisiones que están cambiando la cultura, que están afectando y transformando la cultura, y en la mayoría de los casos no para bien. Necesitamos más católicos bien formados en esas mesas de toma de decisiones. Y Christopher, quiero continuar contigo porque este punto también lleva un componente del que a veces no nos atrevemos a reconocer, que lo vivimos pero no lo reconocemos. Esto también toma un coraje, un valor atreverse. Es decir, por ejemplo, hablando del inmigrante que viene de Latinoamérica, de cualquier parte del mundo, bueno, ya tuvo ese primer coraje, ese primer valor de buscar un bien mayor. Y esto que tú nos estás diciendo, Christopher, formar tu identidad, formar en tu fe para poder entrar a esos lugares. También, Christopher, tiene que tener uno un valor y un coraje, ¿no? Por supuesto, y te voy a decir, requiere coraje y se lo tenemos que pedir a Dios. Si nosotros estamos viviendo un plan de vida espiritual, una vida interior comprometida, Dios nos va a dar las herramientas espirituales. Algunas personas se van a intimidar y van a decir, yo no podría estar en un consejo, yo no podría estar en una de estas mesas de toma de decisiones, pero hay un espacio para todos los hijos de Dios para ejercer un liderazgo, porque también estamos hablando de la asociación de padres de familia de la escuela de mis hijos, la asociación de propietarios de mi comunidad. Necesitamos más católicos bien formados ahí, porque ahí también la cultura nos está ganando terreno. Sí, qué importante es reconocer en todas estas áreas en donde podemos y debemos de tener una participación activa. Y José Manuel, porque esto de nuevo, volviendo a este punto de que creo yo que es de vital importancia, y eso es algo en lo que tú personalmente y tu equipo y que tú colaboras con muchísima gente, tenemos una generación
que está todavía aquí presente, que a lo mejor a veces está como en el que sí, como el que no, que se tambalea, pero todavía tenemos una gran oportunidad para las generaciones futuras, y esto también, aunado a lo que le preguntaba a Christopher, a José Manuel, requiere un gran coraje y un gran valor para que más personas se involucren y aporten a este campo, ¿no? Sí, y bueno, ahí básicamente, parte de hace ratito platicamos de nuestra responsabilidad, digamos, como bautizados, ¿no? Pues hay que recordar Mateo 28, ¿no? Estamos llamados a ir a todas las naciones y a ser discípulos de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, esa parte es súper importante. Y es fácil pensar, bueno, pues le toca a los que fueron a China o los que, o bueno, yo voy de misiones en Semana Santa o así. Todos los días nos encontramos con gente, a veces en persona, pero muchas veces acá estamos, ¿verdad? Se nota que tenemos a Cristo en nuestro corazón, se nota que tenemos esa alegría del Evangelio, que queremos transmitirla con los demás. Desde ahí está lo que podemos a lo mejor empezar a pensar. Y luego, trabajas a lo mejor tú, eres voluntario, tienes un apostolado en algo de la iglesia o trabajas en una diócesis. ¿Qué estamos haciendo para básicamente no solo acompañar, por un lado, a las personas que ya están de una manera, digamos, mucho más formal y a lo mejor que ya llevan más tiempo, más caminito, evangelizando en línea, yendo ahí a estas periferias existenciales del Internet, donde mucha gente hoy en día está pasando una buena cantidad de sus horas? ¿Qué estamos haciendo para acompañarlos, para formarlos, verdad? Para estar con ellos, con los que están impactando a miles o a veces decenas de miles o a veces cientos de miles de personas. ¿Qué estamos haciendo? Entonces ahí como iglesia podemos hacer mucho, las diócesis, hay algunos experimentos que ya están pasando en diferentes partes del mundo con una pastoral digital que sí, que forma, que envía, que acompaña, ¿verdad? A misioneros digitales, creadores de contenido, influencers, como les queramos llamar, pero gente que está evangelizando en línea, que ahí está el obispo conociéndolos, ¿verdad? Que ahí está el mismo también jalándoles la oreja, porque son nuestros pastores, ¿verdad? Que ahí está el obispo formándolos, ¿verdad? Y al final, parte pues, de la misión de Cristo que tenemos como iglesia de evangelizar. Y luego, pues por otro lado, tenemos a tantas organizaciones que a lo mejor seguimos sin darnos cuenta, o estamos esperando, pues sí, el Papa nos dijo que abríamos las puertas de la iglesia y estamos esperando, ¿verdad? Que llegue la gente. Pues a lo mejor podemos seguir esperando, Dios quiera, pase algo y lleguen, y yo creo que siempre va a llegar gente, ¿no? A veces, pues muy pocos, como decía Christopher, aquellos datos, o no sé si eras tú, Omar, aquellos datos de por cada nuevo bautizado adulto, cuántos se van. Bueno, podemos esperar y bueno, Dios va a hacer lo suyo, obviamente, pero podemos ir allá afuera, estamos llamados a estar allá afuera. Y ese allá afuera, pues sí, podemos ir y hacer brigadas casa por casa y debemos de seguir haciendo todo esto. Pero vamos a ese nuevo foro romano, como decía Juan Pablo II, que es el Internet, para estar ahí donde está pasando, donde la gente está hablando de tantas cosas, de deportes, de política, de temas sociales, de lo que les importa, de negocios, etcétera, perdiendo el tiempo a veces, pero están buscando algo, están buscando sentido, están buscando amor, están buscando la verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando realmente algo para estar ahí, presentarles a Cristo y atraerlos a la iglesia? Yo creo que cualquiera que esté escuchando, que esté viendo esto, puede hacer un pequeño examen de conciencia y pensar, pues sí, yo no soy un influencer, yo no soy esto, pero puedo empezarlo a hacer desde ya, ¿no? Y puedo, con estas personas que están en liderazgo en mi parroquia, en mi diócesis, en mi apostolado, pues empezar a platicar para ver de qué forma apoyarlos, ¿no? Y que esto sea una realidad, ser esta iglesia de salida en esta nueva frontera misionera que es el Internet. Y que permea pues a toda la sociedad. Christopher, mientras te escuchaba tu participación anterior y a José Manuel, hay algo que me viene a la mente, ¿no? Esto también requiere, lo habíamos dicho ya, coraje, valor, atreverse, pero también esto requiere, Christopher, una creatividad. Requiere que aquel que está llamado al liderazgo también sea creativo, ¿no, Christopher? Definitivamente, yo pienso que a veces creo que la iglesia le falta una identidad empresarial para avanzar sus apostolados. Tenemos definitivamente al Espíritu Santo con nosotros, Dios nos ha dado tantos talentos y nos da miedo utilizar a veces herramientas técnicas
del mundo, pero no nos damos cuenta que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, si es bueno, sirve para algo bueno, es eficaz, si es moral, nos lo dio Dios. Entonces no debemos temer a incorporar. Yo creo que nuevas ideas nunca se me ocurren. No tengo muchas nuevas ideas, pero todo el tiempo estoy viendo cosas que se están haciendo en el mundo y pienso en su adaptación para la iglesia. ¿Cómo podemos utilizar esa herramienta, esa idea, esa técnica, ese método para llevar a Jesucristo a todas partes? Exactamente. No, exactamente. Y José Manuel, volviendo contigo y continuando con este punto, ¿no? La creatividad, pero como bien dice Christopher, una creatividad compartida. Decías tú hace rato, pues abrir las puertas, pero José Manuel, a veces honestamente no hay ni quien las abra. Entonces, un poco este punto de la creatividad compartida, José Manuel. Sí, y esto que dice Christopher se me hace muy importante y más ligándolo a creatividad. Llevamos 20 siglos haciendo esto como iglesia, ¿verdad? De repente vemos, es bien fácil vernos nada más en el contexto en el que nos tocó vivir, histórico, mundial, ¿verdad? Social, cultural, y obviamente dentro de nuestra historia actual en la iglesia, y sentir que, hijos, la estamos viendo negras, ¿no? Te pones a ver un poco de historia. Así ha sido desde el inicio, ¿verdad? Y ha habido gente, fundadores, ¿verdad? De cosas que, ¡puf! Ya quisiera cualquier organización secular vivir lo que siguen perdurando fundaciones de santos, ¿verdad? De beatos, pero sobre todo de santos que siguen hoy en día, siglos después, funcionando con hospitales, con iglesias, con tantas personas, digamos, sí, ayudando en la parte corporal, en la parte física, pero también ayudando espiritualmente a tantas personas. Tenemos demasiados ejemplos de santos que han hecho eso. ¿Y qué hacían? Pues sí, como decía Christopher, mucha toda esta parte que de repente nos da miedo, pero bueno, nunca hemos tenido como iglesia de estar en la vanguardia en temas de, bueno, antes de tecnología, del arte, ¿verdad? De estar mostrando lo que podemos hacer, innovando, etcétera, etcétera. Y todo esto era con creatividad para llegarle a la gente de sus tiempos, para poder impactar en el mundo que les tocaba a cada uno. Hoy en día, ¿qué está pasando? Pensamos que la iglesia pues es una cosa vieja y tal cual. Pues no, la iglesia somos nosotros. Entonces, sí, pensemos con creatividad, veamos qué tenemos ahorita disponible a nuestro alcance. Ya quisieran muchos de los santos haber tenido lo que tenemos al alcance para poderle llegar a miles de personas en un clic, en un videíto, ¿verdad? Todavía hace algunas décadas, ¿no? Que era carísimo hacer eso, ¿verdad? Ahora tenemos tantas oportunidades creativos, ¿sí? Pero con el Espíritu Santo tratando de, obviamente, de guiarnos siempre, para no decir barbaridades, y siempre con la iglesia, siempre con nuestros pastores, podemos realmente hacer demasiadas cosas que nunca se soñaron en 20 siglos. Pero en cada momento hay personas que están haciendo lo que les toca, innovando, y seguimos teniendo estas instituciones que crearon, ¿no? Exactamente. Y que instituciones y gente como ustedes que están trabajando, que están ahí en el día a día. Christopher, nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos más o menos, pero quiero darte la oportunidad, y también se la vamos a dar a José Manuel, de hacer una invitación a mucha gente y a todos aquellos que nos escuchan. De pronto no pueden ser parte del Tepeyac, de pronto no pueden trabajar con ustedes, pero ahí en donde están, en su metro cuadrado, a invitar a realmente a no ver esta situación de nuestra fe como una crisis, como algo que es desesperanzador y no hay salida, sino por el contrario, animarnos a ver esto como una verdadera oportunidad de vivir nuestra fe, Christopher. Gracias, Omar. En el trabajo que hacemos nosotros, encontramos que la mayoría de los problemas que vemos hoy en la sociedad tienen en su raíz 2 temas, y con eso quiero dar mi comentario final. La falta de entendimiento que hay en el mundo, de comprensión, en la iglesia también, pero sobre todo fuera de la iglesia, de quiénes somos y por qué estamos aquí. Entonces, nosotros los bautizados tenemos que saber, tener claro que somos hijos de Dios. Ahí está nuestra identidad. No está en nuestra raza, ni en la política, ni en ningún otro tema. Cosas importantes, aspectos de nuestra vida, pero somos hijos de Dios. Esa es nuestra esencia. Y de ahí tiene que ser claro para nosotros nuestro propósito, que es el cielo. Fuimos creados para ser
No debemos tenerle miedo, porque lo que un santo es, no es otra cosa que una persona que cada día sigue tratando, sinceramente, continúa tratando de convertirse en una mejor versión de sí. Exactamente. José Manuel, 30 segunditos. Pues en la línea de lo que decía Christopher, recordemos que somos copartícipes de Cristo, de su misión redentora, que nos toca ser sus instrumentos y tal como Juan Diego, decir que sí y hacer lo que nos pide. No sabemos, algo tan sencillo puede cambiar la historia como fue hace casi 500 años. Así es, exactamente. Y con esta invitación a atrevernos a empezar con algo tan sencillo como decirle sí al Señor y su plan de salvación para nosotros, queremos agradecerle a nuestros invitados por su participación y por toda su labor pastoral por la iglesia y por la sociedad que realizan. Gracias, Christopher. Gracias, José Manuel. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectiva@ewtn.com. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.